Vamos a ir preparándonos, hermanos queridos, para recibir la palabra del Señor, ¿sí? ¿Ha venido usted expectante para saber lo que el Señor nos quiere hablar? Que todos nuestros dos oídos estén atentos, nuestro espíritu esté dispuesto, nuestra carne también la dispongamos, todo nuestro ser, para recibir su palabra, la palabra viva y eficaz, que es fundamental, hermanos queridos, para nuestra vida, para el crecimiento de nuestra vida como cristianos. Así que les voy a estar invitando a nuestra querida pastora Patti, que va a estar compartiendo con nosotros. Seguramente ella va a estar orando por el mensaje, así que adelante, pastora. Buenos días, queridos hermanos. Le damos muchísimas gracias al Señor porque Él nos permite estar aquí en esta mañana alabando y glorificando su nombre y reconociendo en nuestras vidas que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, que le amamos a Él con todo nuestro corazón y también deseosos de que Él hable a nuestras vidas, porque sabemos que en esta mañana el Señor va a hablar por medio de su palabra. Yo solo soy el instrumento en sus manos y le doy gracias al Señor por ello, porque la que va a ser expuesta es la palabra de Dios. Por eso les invito a que vayamos juntos a la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. También los invito, el que pueda ponerse de pie para leer la palabra de Dios en reverencia al Señor. Y dice así, Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída, ha sido expuesta, Señor. Que seas tú hablándonos en esta mañana, que por sobre todas las cosas nosotros podamos oírla y obedecerla, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y le he puesto como título a este sermón, prontos para obedecer. Y como dijimos domingos anteriores, aquí Santiago le está hablando a los cristianos judíos que estaban esparcidos por todo el imperio romano. Y él les enseñaba cómo debían vivir su vida cotidiana, cuáles debían ser sus actitudes, sus acciones. Les daba instrucciones sabias para que ellos supieran qué actitud o qué decisión debían tomar. En versículos anteriores que vimos, veíamos que Santiago les enseñaba que tuvieran sumo gozo cuando se hallaran en diversas pruebas. Les enseñaba que cuando pidieran, lo hicieran no dudando, sino con fe. Les enseñó sobre la sabiduría, que si les faltaba sabiduría, se la pidieran a Dios, el cual Él les iba a dar abundantemente y sin reproche. Les enseñaba también sobre las riquezas, sobre la pobreza, sobre las tentaciones, sobre la concupiscencia de la carne, sobre el pecado, y que ellos debían ser responsables y no culpar a Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia el hombre es tentado, y por eso llega a pecar, por ceder a esa concupiscencia. También les hablaba sobre la bondad de Dios, porque dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Les enseñaba que Dios era firme, que Dios era fiel, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. También les enseñaba que Él de su voluntad los había hecho nacer
por la palabra de verdad, es decir, que habían nacido de nuevo, que eran una nueva criatura en Cristo Jesús, que al haberse arrepentido, pedir perdón por sus pecados y confesar a Cristo, creer en Cristo, que Él había muerto y resucitado el tercer día, estaba sentado a la diestra del Padre, ellos habían pasado a ser hijos de Dios, como dice Juan 1:2, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo esto demuestra el amor de Dios hacia estos hermanos, hacia la iglesia de Cristo de ese tiempo. Y también lo vemos hacia nosotros hoy. Santiago comienza diciendo en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos. ¿Qué vemos aquí? Por esto, mis amados hermanos. Vemos el amor, el cariño, el afecto con que Santiago le hablaba a la iglesia, a los hermanos y a las hermanas que estaban en ese tiempo. Y esto indica claramente su profunda compasión, preocupación y ocupación que él tenía por la iglesia. Porque claro, después de decirle esto, por esto, mis amados hermanos, él tenía que enseñarle, darles directivas específicas y tal vez duras. ¿Pero para qué? Para que ellos llegaran a ser perfectos y cabales, como Santiago también les había dicho en el versículo 4 del capítulo 1 de Santiago. Santiago aquí en este versículo de Santiago 1:19 le da 3 directivas específicas. Número 1, porque dice, sigue diciendo el versículo, todo hombre, el versículo 19, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando dice todo hombre, está diciendo y refiriéndose al hombre y a la mujer, a todos. Número 1, pronto para oír. Número 2, tardo para hablar. Y número 3, tardo para airarse. Vamos a ver el punto 1, donde dice pronto para oír. ¿Qué quiere decir pronto para oír? Esto significa que debemos estar dispuestos a escuchar y prestar atención. Esto significa pronto para oír. Pero ahora, ¿a quién debemos oír? ¿A quién debemos prestarle atención? A Dios, por supuesto, porque Él es lo más importante en nuestra vida. Y debemos estar dispuestos a oír y también a obedecer la palabra de Dios. Como también Santiago dice en este mismo capítulo 1, que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella, o sea, de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Y ahora, ¿a quién más nosotros debemos oír? ¿A quién más debemos estar dispuestos a escuchar? A nuestro prójimo. ¿Y por qué? Porque nuestro prójimo, Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo y que ayudemos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos oírlos para poder escuchar, para poder comprender sus necesidades y de esa manera poder ayudarlos, poder aconsejarlos, poder animarlos, poder exhortarlos, darles un consejo de la palabra de Dios y una dirección, porque muchas veces no saben qué hacer o no saben qué decisión tomar. Y Dios nos enseña por medio de su palabra, con la sabiduría de Él, qué hacer y qué no hacer. Nosotros debemos ser humildes, hermanos, y tener respeto por los demás. Escuchar no para responder, sino escuchar para comprender lo que nos están diciendo. Eso es saber oír, porque muchas veces nosotros estamos escuchando a alguien y ya estamos pensando a ver qué le vamos a decir. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sepamos escuchar para comprender lo que la otra persona nos está diciendo. Estas cosas Santiago le enseñaba a la iglesia de ese tiempo, pero también son aplicables para la iglesia de hoy, es decir, para nosotros, para nuestra vida diaria. Entonces, en primer lugar dijimos que debemos ser prontos para oír, es decir, oyentes atentos. Debemos prestar atención para poder entender el mensaje
que nos están diciendo. Y ser prontos para escuchar la palabra de Dios. Las instrucciones que Él nos dejó, porque Él aquí en la palabra de Dios nos dejó todas las instrucciones para que nosotros sepamos cómo vivir. Y que nos dejó acá escrito su palabra, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si quieren lo leemos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si algún hermano lo tiene y quiere leerlo, compartirlo, lo podemos hacer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Es clarito lo que dice su palabra, ¿no? Si nosotros escuchamos, si nosotros oímos la palabra de Dios, lo que ella nos dice, lo que ella nos enseña, porque ella nos va a corregir y nos va a mostrar cómo vivir cada día. Nos da instrucciones claras y específicas para que nosotros no erremos, para que no nos equivoquemos, porque muchas veces tomamos decisiones y después decimos, ay, ¿cómo no hice esto o cómo no hice aquello? Pero si nosotros consultamos siempre, en todo momento y en todo tiempo, a su palabra, Dios, porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita para nosotros, para saber cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer. Jesús dijo estas palabras: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que no es solo ser prontos para oír, no solo oír la palabra, Jesús lo dijo claro, mas antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que es muy importante oírla y obedecerla. Esto dijo Jesús en Lucas, capítulo 11, versículo 28. Nosotros debemos ser sabios entonces, hermanos, y pasar más tiempo con las Escrituras. Apartar tiempo para leer la palabra de Dios. Apartar tiempo para escudriñarla, para escuchar, para oír lo que ella nos dice, lo que ella nos enseña, y por sobre todas las cosas, como dijimos, para ponerla por obra. No solo ser oidores, sino hacedores de ella. Y esta es una evidencia de ser un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Es cuando tenemos un deseo sincero, genuino, verdadero, un anhelo ferviente de aprender, de oír y de hacer la palabra de Dios siempre. Cuando vemos a un cristiano así, decimos, ese es un verdadero cristiano. No que solamente la leo cuando vengo a la iglesia, cuando alguien me está compartiendo, o que la leo a la mañana en un devocional así rápido. No, hermano, sino que escudriña, quiere aprender, quiere estar con la palabra de Dios, oír lo que Dios dice, pero por sobre todas las cosas quiere hacerla, quiere obedecerla, quiere cumplirla por amor a Dios. Entonces esa es una evidencia cuando vemos a un cristiano, a una cristiana verdadera y genuina. Porque, por ejemplo, a veces tenemos situaciones de que estamos contentos porque Dios nos respondió algo que nosotros le estábamos pidiendo. Él nos bendijo con algo que nuestro corazón anhelaba. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la palabra de Dios textos de acción de gracias, de alabanzas. Cuando estamos en dificultad, nos apoyamos también en la palabra de Dios, buscamos palabra que sea de ánimo, que sea de consuelo, que sea de fortaleza. O simplemente también nos recordamos las palabras de Jesús, que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto decía Jesús en Juan 16:33. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Siempre, como dijo el pastor en esta mañana al comienzo de la reunión, cuando abría la reunión, ¿qué tiene que abundar y qué tiene que morar en abundancia en nuestros corazones? La palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas es ponerla por obra. Y vamos a ver
cuando lo vamos a mostrar con hechos, cuando realmente la palabra de Dios mora en abundancia, cuando la hacemos, cuando la guardamos, cuando la obedecemos, cuando la cumplimos. Y vamos a ver el punto número 2. Dijimos que el punto número 1 de estas instrucciones que Santiago le está dando a la iglesia era pronto para oír. El número 2, tardo para hablar. Y esto de tardo para hablar va unido a lo primero, a ser prontos para oír. Y para ser tardo para hablar hay algo que debemos hacer, y es guardar silencio, tanto exteriormente como también interior. Debemos callar, debemos ser lentos para hablar, no lo contrario, porque dice que seamos tardos para hablar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ser lentos para hablar? Y se define la palabra griega para lento como tomarse tiempo para deliberar o sin prisa. Es decir, tomarse el tiempo, no responder rápido, no hacerlo a la ligera, sino tranquilos. Y Jesús nos dio un ejemplo. ¿Sabían ustedes? Vamos a ver un ejemplo de Jesús, porque Él nos dejó, como dijimos al comienzo, su palabra escrita, y acá nos dejó instrucciones para todo, para qué debemos hacer en todas las situaciones de nuestra vida. Ahora está en mí y está en cada uno de nosotros que queramos hacerlo. Pero vamos a ver un ejemplo que nos dio Jesús sobre esto. Cuando los fariseos estaban interrogándolo, intentaban engañarlo a él, preguntándole si esa mujer adúltera debía ser apedreada. ¿Recuerdan el pasaje? Pero Jesús, al darse cuenta de esto, de sus intenciones, ¿qué hizo? Se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. No se levantó y ahí les respondió. Se tomó su tiempo. Y como estos fariseos insistían en preguntarle qué hacía, entonces él se levantó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ellos. Esto lo relata Juan, capítulo 8, versículo 3 al 7. Entonces vemos que Jesús se tomó el tiempo, no le respondió apresuradamente. Qué hermoso ejemplo tenemos de nuestro Maestro. Jesús escuchó y no se apresuró en responder, sino que Él, con ese carácter precioso que Él tenía, que es el que todos los días luchamos por lograrlo, en ser parecidos a Él. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar este ejemplo de Él, que Él no fue rápido para responder, sino que fue tranquilo, se tomó su tiempo, fue lento. Y al igual que Cristo, nosotros debemos ser lentos para hablar. ¿Qué debemos hacer? Debemos analizar la situación para luego responder sabiamente. ¿Cómo? En cuanto a cómo, en cuanto a cuándo debemos decir algo. Entonces, el ser tardo para hablar es una característica, hermano, que refleja sabiduría. Porque el ejemplo, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es el de Cristo, el que acabamos de dar. Y cuando somos prontos para oír, que es el punto número 1, debe ir acompañado de ser cuidadosos en escuchar, en oír lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y el libro de Proverbios está lleno de consejos para aprender a ser tardos o lentos para hablar. Dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Esto dice Proverbios capítulo 17, versículo 28. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Esto dice Proverbios capítulo 29, versículo 20. Y hay uno que, para
para mí personalmente es muy conocido, tal vez los hermanos cuando lo digan también van a decir lo mismo, y qué hermoso proverbio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. Y hay muchísimos más, pero por mencionar solo algunos, tenemos mucha palabra de Dios aquí escrita para nuestras vidas, para tomar consejo, para ponerlo por obra. Y el punto número 3 es tardo para airarse. Este es el más hermoso de todos, hermano. Tardo para airarse. Ahora, ¿qué significa ser tardo para airarse? O podemos decir, ser lento para la ira, ser tranquilo. Esto significa reunir cuidadosamente todos los hechos. Es decir, pensar antes de decidir, si enojarnos o no. Pensemos antes de reaccionar. Si bien, según la Real Academia Española, la definición de ira es sentimiento de indignación que causa enojo. Pero contrario a esa creencia, la ira no es una emoción que nosotros no podamos dominar o controlarla, sino más bien es una elección, es una decisión que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Porque recordemos que Santiago les está hablando a cristianos, no les está hablando a inconversos, a personas que no conocen, sino a cristianos que han nacido de nuevo, como nosotros hoy. Entonces debemos pensar antes de enojarnos, al igual que debemos pensar antes de hablar. Sin embargo, muchas veces no es fácil, hermano, ¿sí? Muchas veces no es fácil. Hacemos todo lo contrario. En vez de ser tardo para airarnos, somos rápidos. Como dicen algunos, tienen la mecha corta. Se enojan rápido. Pero vemos que la palabra de Dios nos aconseja hacer todo lo contrario. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios también con respecto a esto. Hay también un proverbio que elegí poner en esta mañana y compartir. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Así que es clarito, no debemos pasarnos de la raya, ¿sí? Porque vamos a ver ahora otro punto más. La ira descontrolada, el enojo, ser efusivo, esa ira descontrolada, nos puede llevar a cometer errores o acciones imprudentes, palabras hirientes, de las cuales después nos tenemos que arrepentir. ¿Vieron? ¿Cómo no me callé? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije esto otro? Debemos tener cuidado. También la palabra de Dios dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Así que cuidado con enojarnos de más. ¿Nosotros qué debemos hacer? En lugar de permitir ser controlados por esa ira, debemos ser lentos, debemos ser tardos para airarnos. Mejor evitemos la discordia y la contienda antes que comience. Mejor seamos, como Jesús dice, pacificadores. También el libro de Proverbios nos habla y nos dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Miren qué clarito. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Nosotros debemos ser de esos, hermanos, como verdaderos cristianos. Esto lo dice Proverbios, capítulo 15, versículo 18. Ahora, ¿cómo podemos
ser lentos para la ira. En lugar de reaccionar así, impulsivamente, debemos tratar de comprender la situación antes de responder. No, sino debemos tranquilizarnos y comprender, entender, a ver qué está pasando antes de nosotros dar respuesta. Porque dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas es el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Esto lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Cuántos en esta mañana queremos ser grandes de entendimiento? Yo levanto mis dos manos, ¿sí? Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y vamos a ver que no solo Santiago le hablaba a la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo, sino que el apóstol Pablo también le enseñaba a los cristianos de Colosas sobre estas cosas, sobre dejar la ira. Y le está hablando a cristianos también. Y por eso les invito a que leamos juntos Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Y dice así: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Los hermanos de Colosas también eran instruidos por el apóstol Pablo a cómo debían vivir, a cuáles debían ser sus acciones, qué debía haber en su corazón y qué no. Y les decía que dejaran todas estas cosas. Y menciona, lo primero que menciona es la ira, el enojo, que cuántas veces está en nuestro corazón, hermano. Y les dice, y revestidos de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido de nuevo. Eran un nuevo hombre, una nueva mujer, nacidos por su voluntad, como le hablaba Santiago también a los hermanos aquí en Jerusalén, como hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros. Hermanos, que no haya ira en nuestra vida, que no haya enojo, más bien que el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones sea el que mostremos por hechos que de verdad somos verdaderos cristianos. Y por último vemos el versículo 20, porque la ira del hombre, de Santiago 1, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. El enojo, según la ocasión, ¿podrá ser justificado? Repito, el enojo, según la ocasión, ¿podrá estar justificado? ¿Qué opinan? ¿Podemos responder sí o podemos responder no? Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo también le dijo a los efesios, porque hay una palabra que a mí saltó enseguida cuando hablamos del enojo, porque cuántas veces nos enojamos, ¿sí? Tenemos que ser sinceros. Y el apóstol Pablo le decía esto a la iglesia de los efesios, de Éfeso. Les decía, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Una palabra para los que tenemos años en el Evangelio, en el Señor, la conocemos clarita, porque hay un límite que no hay que pasar, ¿sí? Podemos airarnos, dice el apóstol Pablo, dice, airaos, pero no pequéis. Ahí está la clave. Airarse muchas veces porque hay situaciones que... pero no pasarnos de la raya, no pecar. Entonces podemos decir que podemos enojarnos en ciertas ocasiones, pero no pecar. Porque de hecho, Jesús se enojó cuando recordamos una muy conocida y muy importante, como dije para los que por ahí hace muchos años que estamos en el Señor, cuando Jesús se enojó, cuando vio que en el templo de Dios en Jerusalén estaban los cambistas vendiendo y comprando. ¿Y qué hizo Jesús? Los echó fuera. Esto lo cita Marcos,
capítulo 11, versículo 15 al 17. Vemos que Jesús se enojó, pero no pecó. Jesús se enojó, pero él no pecó. Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 17. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se enojó, pero no pecó. La ira del hombre nunca, hermanos, nunca puede ayudarnos a agradar a Dios. Todo lo contrario, ya que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, lo acabamos de decir en el versículo 20. Es decir, no logra, no produce lo bueno delante de Dios. Según la Real Academia Española, ira es un sentimiento de indignación que provoca enojo y suele ir acompañado de una actitud agresiva. Por eso nosotros debemos tener cuidado en todo lo que hablamos, en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. Cuando estamos enojados, eso no agrada a Dios. Porque cuando hablamos, estando enojados, muchas veces herimos y decimos palabras que lastiman a los demás. Y después, ¿cómo volvemos, hermano? Sí, Dios nos perdona, claro que sí, pero debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos en ser prontos para oír. Debemos ser cuidadosos en ser tardos para hablar y en ser tardos para enojarnos. La ira del hombre es contraria a la voluntad de Dios y es contraria a la obra de Dios. Y ya terminando, por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor en este día que nos ayude a ser prontos para oír, que nos ayude a ser tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un verdadero cristiano oye la palabra de Dios y tiene un deseo genuino, verdadero en su corazón de obedecer las Escrituras, de obedecer la palabra de Dios siempre. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuál va a ser tu actitud frente a lo que la palabra de Dios nos ha hablado en esta mañana? Hermanos, hermanas, queridos y amados, Iglesia de Cristo, hoy tenemos la oportunidad de obedecerle y de serle fiel a Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos entendido, pongámoslo por obra. Aprovechemos y hagamos que valga la pena decir que somos cristianos. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos que valga la pena que Cristo vive en nosotros. Porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día en que podemos honrarle. Aprovechémoslo. Seámosle fiel a Dios. No sabemos si mañana podemos estar vivos, pero que hoy agrademos a Dios. Y mañana también, y pasado, y hasta que Él nos venga a buscar. Seámosle fieles a Dios, hermano. Que Dios le bendiga. Ánimo. A seguir firme adelante. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque has hablado en nuestra vida y en nuestros corazones. Gracias por ese amor precioso que tienes. Que cuando tu palabra se abre, Señor, nos hablas, nos corriges, nos exhortas, nos disciplinas, Señor, para que nosotros vivamos conforme a tu voluntad y no a la nuestra, ni a los deseos, sino conforme a tu voluntad, Dios, en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Y que en este comienzo de año, con este mensaje, Señor, que tú nos hablas, nosotros pongamos tu palabra por obra. Que nosotros, Señor, decidamos en nuestras vidas y en nuestros corazones
hacer tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, porque has hablado al interior y a lo profundo de nuestra vida y de nuestro ser, para que vayamos creciendo en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, ¿no? Queda en medio de nosotros esta palabra que redunda en nuestros corazones, porque el Señor nos habla en una palabra viva y que va a seguir obrando y haciendo su trabajo en cada momento de nuestro vivir. Gracias le doy a Dios por este mensaje, porque el Señor nos habla, hermanos. Nos ha exhortado, decíamos en Colosenses, que su palabra que abunda en nuestras vidas es para qué, para exhortarnos. ¿Y por qué hace esto, Señor? Porque nos ama. Y esto, ¿sabe qué nos lleva? Si nosotros verdaderamente, hermanos, somos cristianos, si verdaderamente somos cristianos que decimos amar al Señor, ¿qué hace un cristiano? ¿Cómo camina? Camina por fe, ¿no es cierto? Por la fe del Hijo de Dios. Pero esa fe, ¿cómo es? Tiene que tener obras. Y esas obras son las que nosotros tenemos que caminar en esta palabra que el Señor nos habló. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hablarme a mi vida, a mi corazón y a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y los hermanos que están en las redes. ¿Y cuántos van a oír este mensaje que edifica nuestra vida? Es un mensaje para la iglesia de Cristo, para que nosotros nos edifiquemos en amor, hermano, y para que día a día hagamos su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a participar de la cena del Señor. ¿Están preparados para participar de la cena? Fíjense con esta hermosa palabra que el Señor nos habló, cómo nosotros debemos analizarnos y examinarnos a nosotros mismos en todas estas cosas, porque vamos a participar de qué, hermano, de los símbolos sagrados. Así que yo invito a la pastora Patri, invito a Belén, que esté compartiendo con nosotros aquí para repartir el vino y el pan para con la iglesia, para con los hermanos. Y mientras nuestras hermanas están allí preparando, les invito a que abramos la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23, donde Pablo le habla a los Corintios. 11, capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fue claro el apóstol Pablo, hermano, hablando de examinarse, hablando de ordenarnos en nuestra vida, en nuestro interior. Y saben que el Señor nos trajo un mensaje referido a ello. Nos trajo un mensaje que debemos ser prontos para oír. Fíjense, tenemos dos oídos, una sola boca. Tardos para hablar y tardos
para airarse. Para airarse, hermano. Cargos para ello. Entonces, que esta institución de esta cena que hoy vamos a participar, nosotros examinemos nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos participar dignamente, porque Él es un Dios santo, hermano. Y Él no quiere que sus hijos sean condenados con el mundo, por haber errado, por tomar las cosas a la ligera, sino que lo hagamos con toda responsabilidad y sinceridad en nuestros corazones, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, nuestras ofensas. Si has ofendido a algún hermano, si has ofendido a alguien, estemos prontos para perdonarnos, para caminar en amor y en paz, para que ese vínculo del amor reine en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. Por eso le damos gracias al Señor. Así que vamos a estar orando al Señor por el pan y por el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Adelante, mis hermanas. Gracias, Señor, por este mandato tan hermoso que es la Santa Cena. Gracias por poner tu vida sobre cada uno de nosotros, porque nadie más lo pudo haber hecho como tú, Jesús. Gracias por ese cuerpo que fue molido allí en la cruz. Gracias por este pan que representa ese cuerpo, Señor, que vamos a compartir con los hermanos, recordando ese momento tan hermoso que viviste por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos participar de la cena del Señor, como dice tu palabra, Señor. Lo hacemos en memoria de ti y te damos gracias por esa sangre que fue derramada en esa cruz para limpiar todos nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, de todos aquellos que creen en ti. Gracias, Señor, porque lo hacemos hasta que tú nos vengas a buscar. Deseamos ese momento maravilloso en que compartiremos la cena contigo, Señor. Gracias, porque hoy lo podemos hacer aquí con nuestros hermanos, Señor, y dándote a ti toda gloria y toda honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así nuestras hermanas reparten, gloria a Dios. Y con este hecho, hermanos queridos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Él viene a buscarnos. Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia pura. Él viene a buscar a su iglesia. A su iglesia, es una sola, hermano querido. La lavada y comprada por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús. Por eso lo hacemos tomando conciencia de lo que estamos haciendo, con todo el entendimiento de conocer su palabra, y lo hacemos con gozo, porque sabemos que tenemos entrada por medio de Cristo Jesús a esa comunión con nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, todos tenemos el pan y el vino, la copita en nuestras manos, estamos todos, ¿sí? Nuestros hermanos que están en las redes también tengan allí preparadito su pan y su vino, así que participamos todos juntos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Él trajo sanidad a nuestra vida. Nos libró de la esclavitud del pecado. Fíjense, hermano, lo más glorioso.
nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Y saben qué? Fue el único y suficiente sacrificio, el de Cristo Jesús, nuestro Señor. No hubo otro sacrificio como el de Él. Es el único. Por eso marca un antes y un después en la vida del hombre y de la mujer. Cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nosotros creemos y decimos con nuestra boca que creemos en Cristo Jesús y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Por eso le damos gloria, honra y alabanza. Y hoy participamos de estos símbolos sagrados. Gloria a Dios. Hermano querido, hay gozo y hay alegría en nuestro corazón, pero ¿saben qué? Sigue esa palabra obrando en mi vida. No sé de usted, el Señor nos ha hablado, ¿no? Y porque Él nos habla de esta manera, con mucho amor, con ese amor firme, hermano. De buen padre, no de padre bueno, sino de un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué le parece si en agradecimiento cantamos al Señor una alabanza, sí? Le cantamos al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, cantamos al Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio todo pagar. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por tu vida dada.
dar por mí, pues tu sangre me limpió y tengo así tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, de adoración, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, de adoración. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, de adoración. Digno eres, Señor, de adoración. Digno eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque te hemos cantado, te hemos alabado y exaltado. Digno eres, Señor, de adoración. Qué hermoso, hermano querido. Él es digno. Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así que, mis hermanos queridos, en este año que comienza, fuerza y adelante. Seamos consolados, seamos edificados en su palabra, en el conocimiento de su verdad. Ánimo, fuerza, y nos vemos el domingo que viene, Dios mediante. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Saluden a sus familiares, llénenlos de bendición de Dios y de lo que hay en sus corazones. Gloria sea en el nombre del Señor. Nos saludamos en la paz del Señor. Gloria a Dios.